Tierra Amarga, producida por Team Set B Productions y producida por Timur Salk y Burak Sayasar, fue testigo de desarrollos emocionantes con su episodio 84. La historia de Fulya, que fue arrojada de Estambul con amor en Çukurova, donde el amor es ilimitado, la lucha está muerta y la esperanza es obstinada, marcada el jueves por la noche. Este emocionante episodio, en el que Beyfe, el asesino de Hünkar, estaba atrapado en la esquina, Demir se enteró de que Gafur era el asesino de Atip y Fulya resolvió el asesinato paso a paso. Estaba en la agenda de las redes sociales con la etiqueta almohadillas Çukurova o Grensin. Sobre todo, era curioso lo que sucedería en Beyfe, interpretado por Esra Dermankoglu. Fulya está segura de que Beyfe es la asesina y lo dice en medio de todos. Sin embargo, en este episodio Beyfe volvió a sobrevivir. Los fanáticos de la serie están a la espera de que los hechos sobre Beyfe sean revelados el jueves 25 de febrero y que el personaje se despida de la serie dando cuenta de lo que ha hecho. Entonces, ¿qué más sucedió en el episodio 84? Aquí están todos los detalles. El círculo de Beyfe compartido. Cuando el taxista que llegó a la puerta le dijo que había visto a Beyfe en el lugar donde llevaba a Hünkar, Demir se pegó a la garganta de Beyfe. Los residentes de la mansión se llevaron a Beyfe de Demir esta vez. Pero no para que Beyfe muriera, sino para que Demir no fuera el asesino. Resultó que el taxista mintió por el premio cuando se apretó un poco. Beyfe, al darse cuenta de que el camino ha llegado a su fin, primero quería arreglar su relación con Müjgan y conseguir su dinero para construir una vida en Estambul. Entonces quiso utilizar a Gafur. Sin embargo, hizo sus demandas a Gafur tan públicamente que la situación primero sospechó de Sekon. Cuando el segundo apretó a Gafur, los hechos se revelaron como una pelota. Demir aprendió que Gafur es el asesino de la Tipaga. Los segundos cayeron por primera vez en el mundo. Luego agarró a Gafur y lo llevó frente a Demir y amenazó a Tipaga porque sabía que él había matado a Fingaber, lo había matado mientras discutía, y que Sermin vio y le contó a Beyfe la escuela amenazadora, y Beyfe amenazó a Gafur. Dijo. El hecho de que Fingaber no le dijera que ganara 3 centavos aunque sabía que el asesino enfureció a Demir. Una vez más, Sermin, quien cayó a 4 patas, entró en los graneros justo durante estos discursos, dijo que escuchó todo esto por primera vez en su vida, y que Beyfe estaba obsesionada con los yamanes, y se aclaró. Por supuesto, Gafur no pudo deshacerse de los eventos tan fácilmente. Además de perder su confianza, Demir también lo golpeó duramente. Fekeli le dijo a Fikret que se mantenga alejado de Müjgan. Fekeli, que vio a Müjgan y Fikret besándose por la noche, se mostró incómodo en el desayuno, pero no dio color, y los miró a los dos. Aunque ambos intentaron comportarse con mucha naturalidad, estaban nerviosos. Müjgan explicó lo que había hecho el médico jefe Umir, que había eliminado a su tía y que lo enviaría a Estambul. Fekeli se reunió con Fikret después del desayuno y le dijo lo que sabía. Si realmente no ama a Müjgan, si no quiere pasar su vida con ella, le dijo que no le partiera el corazón y le diera esperanza. Este discurso confundió a Fikret. Decidió que no debería haberse enamorado de Müjgan y se alejó de ella. Por supuesto, esta situación volvió a romper el corazón de Müjgan. Entre Demir y Umit, el fuego sostiene la chimenea. Aunque la propiedad de Fulya sobre su familia y el legado de Hünkar afectaron a Demir todos los días, Umit tardó poco tiempo en caer bajo su influencia. Demir, que vino a la mansión de la piscina para comprar un set de música para Umit y montarlo con los hombres, empezó a bailar con Umit después de montar el set de música. Su conversación, en la que se dieron cuenta de que ambos habían sido educados en Alemania, terminó con planes de ir juntos a Antalya. En ese momento, Sebra venía hacia la mansión. ¿Resolverán Fulya y Sebra el asesinato de Hünkar? Cuando Sebra fue a buscar sus pertenencias a su antigua casa, vio el coche de Demir en la puerta. Mientras pensaba que sus sospechas sobre Umit eran correctas, su vecina cortó la ruta Hift y le dijo a Sebra que vio a Beyfe entrar en esta casa el día del funeral de Hünkar, que también sospechaba que se quitaría los zapatos y que no podía decírselo a nadie. Tan pronto como Sebra recibió esta noticia, él regresó a la granja y se lo contó a Fulya. Ambos ya no dudaban de que Beyfe fuera el asesino. Sin embargo, necesitaban pruebas. Las pruebas que buscaban llegaron a manos del comisionado Sari con los archivos que esperaba de Estambul. Fulya ha llegado a la mano de Hünkar, que contiene pruebas de los casos en los que Hünkar fue juzgado por presuntamente matar a sus exmaridos que encontró y llevó ante Beyfe, y que el padre de Müjgan preparó los informes de muerte de las esposas. En ese momento, el jefe de policía retirado, con quien Fekeli había hablado antes, trajo cuchillos que se pensaba que eran armas homicidas y que los bufos encontraron a Fekeli.
Fuleya se paró ante Beyfe, quien se reunió con Mujgan en el club de la ciudad con el archivo de Estambul. Y declaró a toda la comunidad que ahora demostraría que era una asesina. Aunque Mujgan se opuso al principio, quedó devastada cuando se enteró del nombre de su padre. Fuleya le gritó a Beyfe: no le temas a la corte, Beyfe. No le tengas miedo a la policía. No tengas miedo de ir a la cárcel. Pero ten miedo de Demir. Porque Demir te matará con sus propias manos antes de que se requiera la corte. Beyfe se asustó y se sorprendió por primera vez cuando Mujgan miró con horror.